Bienvenido. Bueno, damos la bienvenida. Sé que está iniciándose la grabación. Entonces, muy buenas tardes. Damos inicio a esta charla virtual de parte de los alumnos de la Universidad César Vallejo del curso de tutoría nivel 6. La charla se intitula Norma sanitaria para restaurantes y servicios en tiempo de COVID. Nuestro primer ponente es Carlos, un compañero integrante del grupo de este curso. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el COVID-19, el SARS-CoV-2. Como sabremos, estamos en un tiempo de pandemia, el cual aún no ha sido notificado ningún caso de contagio del COVID-19 a través de alimentos o de sus envases, pero sí tienen una duración, en el cual estamos mostrando en pantalla, como verán. En el aluminio dura de 2 a 8 horas. En los guantes quirúrgicos dura 8 horas aproximadamente. En la madera, en sitios de madera donde se pueden sentar, duran 4 días. En el cristal también duran 4 días, que es casi lo mismo. En el papel, ya sea cuadernos o copias, dura de 4 a 5 días. Y en el tema de los plásticos, dura 5 días. Por favor, la siguiente. Vamos a ver sobre la responsabilidad de los restaurantes y servicios afines, ya que ahora la aglomeración tenemos que estar un poco más distantes, por eso de que te piden o te notifican de que tengas 1 metro de distancia por cada persona o a veces a 1,5 metros, ¿no? Como verán las imágenes, hay 2 personas en una distante, pero también en el tema del el preparamiento de los platos de comida que se dan en los restaurantes, como verán, todos están totalmente cubiertos, ya que esto de ahí involucra mucho en el tema del contagio y siempre hay desinfección, ya que hay un alcohol en gel para que puedan estar en pleno desinfectándose. Como verán, pasa a la siguiente compañera para ver los tipos de contaminaciones. En los tipos de contaminaciones está la bacteria patógena, ¿no? Que a la hora que nosotros estamos comenzando a manipular los alimentos, ya sea el pollo o como verán, uno ya va transmitiendo, es por eso que siempre tiene que estar limpio. Entonces dice, tipos de contaminación, la directa, ¿no? Cuando se manipulan alimentos crudos o se desinfectan y no se o desinfectar. Las manos se contaminan. ¿Por qué? Los alimentos vienen de distintos lugares y no sabemos por quién están siendo tocados. Es por eso que no se desinfectan y ahí van haciendo contagio. Entonces, los alimentos para el consumo entran ya en contacto directo, o sea, ya tienen un contacto, ya están contagiados, ¿ya? Entonces, cuando vas a hacer la preparación o la forma de elaborar, ya sea un sándwich o un plato de comida o lo que sea, ya están contaminadas las frutas. Entonces, a la hora que vas a probar, ¿no? A degustar, eso ya está contaminado y es uno de los motivos directos por el cual sufres un contagio. La forma indirecta es, ¿no? Yo tengo mi tabla que está totalmente limpia, está desinfectada, pero traigo un plato, una carne cruda o algo así, pero la cual la carne cruda ya está contaminada, ya que esos tienen un contacto directo. Entonces pasa a la tabla otra vez y esa misma tabla ya se encuentra contaminada, ¿no? Porque no hay una desinfección. Entonces, esa tabla piden otro alimento, el cual comienzan a desinfectar y también ya se comienza a contagiar, ¿no? Comienza a infectarse. Entonces, cuando comienzas a cortar los tomates o para que prepares una ensalada, ya están contaminados. La siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre las definiciones de los protocolos sanitarios, ¿no? La modalidad de atención en salón. En el riesgo, ¿no? La probabilidad de que ocurra un efecto nocivo para la salud y la gravedad de dicho efecto como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos, ocasionado por el contacto con superficies vivas, manipulación o inertes contaminadas. Entonces, esto tiene que ver con los alimentos que ya están en contacto, manipulan el ser humano o la persona que está preparando, ya lo manipulan y tiene contacto,
directo. Es por eso que ya tienen infectados. En los servicios afines, ¿no? Los servicios que preparan o expanden alimentos, tales como cafeterías, pizzerías, confiterías, pastelerías, salones de té, salones de repostería, salones de comida al paso, salones de comida rápida, ¿no? Como puede ser KFC, McDonald's, fuentes de soda, bares, entre otros, ya hay un contacto también. En el tema ya que hemos visto en la primera parte, hay también incluso contagios en los guantes, ¿no? Le doy paso a mi compañero, por favor. Ya. En cuestión a las condiciones sanitarias generales, encontramos lo que es la ubicación y estructura física. Entre ellos está lo que es la exclusividad, el no tener conexiones con otros ambientes que impliquen contaminación cruzada, el asegurar que su ubicación no represente riesgos de contaminación cruzada, ser médicos o barreras contra contaminación externa. Tener una estructura física en un buen estado de conservación e higiene, como tipo de superficies, materiales. No contar con un procedimiento adecuado y efectivo en evacuación de humos. No tener estilos de los establecimientos de libre elección controlando factores de riesgo. En los protocolos sanitarios está lo que es la modalidad de atención en salón, está en las instalaciones y servicios. En señalar las filas de espera respetando el distanciamiento social a menos de 1 metro. En los equipos sanitarios, el personal debe contar con la atención al cliente, como ver caja, despacho, etc. Debe mantener una distancia de 2 metros con el cliente, de no ser posible implementar barreras físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas, de tal manera que el virus no se expanda y así no exista más contagios. También está lo que es la distribución del salón, en distribución de mesas y clientes. La distancia entre los bordes de las mesas del salón, cuando los comensales se dan la espalda, debe ser de 1,5 metros. De no ser posible esto, deben implementar separadores físicos. En las barras de la distancia entre clientes solos o grupos familiares debe ser de 2 metros. De no ser posible esto, deberían ser implementados para ser separados físicamente. Las zonas de alto tránsito de personal y clientes, como pasillos que facilitan el desplazamiento en el salón, debe ser al menos de 2 metros entre los bordes de las mesas del salón. Siguiente, mi compañero. Los residuos sólidos se tienen implementados con tapa de vaivén o accionando un pedal para así desechar las EPP, que son las mascarillas o guantes. Las bolsas de plástico que contienen estos desechos tienen que ser amarradas con doble nudo y ser rociadas con una solución de hipoclorito de sodio con una densidad o porcentaje de 0,5%. Ya finalmente botarlos a un depósito de basura y nunca abrirlo de nuevo. Así, por favor. En los servicios higiénicos y vestuarios. Esto tiene un operativo que tiene que deben estar conservados, limpios, iluminados y ventilados. Y no deben tener una comunicación directa hacia el área de alimentos. Y los productos que se van a necesitar para la limpieza de los servicios tienen que ser productos que sean fáciles de utilizar. Y los servicios tienen que tener integrados jabón, papel higiénico y toallas de limpieza individuales. Y por ningún motivo se tiene que desechar o botar al piso las toallas mojadas. En los servicios higiénicos, en el personal o comensales deben estar diseñados de manera que garanticen la eliminación de aguas residuales. Y no usar como vestidores donde se manipulan los alimentos. Por favor. La disposición sanitaria de envase o empaque. Bueno, en el envase es el objeto que contiene y está en contacto directo con el alimento preparado. Es el primer uso y permite la protección de alimentos de contaminantes externos y resisten de una manipulación externa.
en el empaque. Es el objeto que protege y preserva el envase de alimentos preparados. Es de primer uso y deben ser conservados y cerrados para su traslado. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la atención al consumidor. El consumidor, antes de pedir un alimento o producto, se tiene que informar previamente para ver si es alérgico a algo, para así evitar afectaciones tanto para el producto como el consumidor. En la reacción de alimentos que causan la hipersensibilidad, que son las alergias, tenemos que la gente que ingresa al organismo es capaz de orientar una reacción alérgica al alimento que puede consumir y construye un problema de salud emergente. Hay un porcentaje de 1 a 3% que le afecta alérgicamente a los adultos y un 4 a 6% a la población infantil. Es necesario disponer de toda la información necesaria sobre la composición de los alimentos. La exposición a una pequeña cantidad de la sustancia puede provocar una reacción grave. Gracias por paso al siguiente, compañero. En cuanto a la estación de servicios, ya sea el producto, ya sea el azúcar, la mantequilla u otras salsas, deberán entregarse siempre en porciones individuales de un solo uso. Y en caso contrario de que los envases no sean no descartables, se vuelvan a utilizar, deben ser lavados y desinfectados después de cada uso. Asimismo, los cubiertos y las servilletas que se le proporcionen a la persona deberán mantenerse protegidos y entregarse de forma individual. Siguiente. En el caso del aseo personal, primero para la presentación del personal, que es el que prepara los alimentos, este debe contener una indumentaria de gorro, overol o chaqueta y pantalón, delantal y zapatos. Para el lavado de manos, el personal siempre deberá lavarse las manos antes de comenzar las actividades, antes de manipular los alimentos y inmediatamente también después de hacer uso de los servicios higiénicos. Aquí lo que no está permitido será el tener uñas largas, uñas pintadas y tener algún tipo de herida en las manos. Siguiente. En cuanto a la disposición sanitaria en el empaque y reparto, primero el encargado de envasar y empaquetar el alimento debe tener un previo lavado y desinfección de manos. Asimismo, la entrega del empaque en el repartidor debe ser en la zona de despacho. Asimismo, aplicar las buenas prácticas de manipulación. El repartidor siempre debe verificar que el empaque esté correctamente cerrado, acondicionado en un contenedor o caja de transporte, asegurándose que el contenedor o la caja se encuentren previamente desinfectados antes de colocar el empaque que será distribuido. Y asimismo, pues, deberá tener las manos limpias y desinfectadas y las uñas cortas. En la administración del restaurante o servicio afín, debe asegurar que el repartidor realice correctamente el lavado de manos y desinfección, controlar asimismo la temperatura y la salud del personal, para así garantizar también el distanciamiento social de mínimo de 1 metro de distancia. Y finalmente, el consumidor, que en el caso de recoger el producto en el establecimiento, solo podrá hacerlo en la zona de despacho, asimismo también desinfectar sus manos, que el administrador pueda brindarle en el caso vaya a recogerlo. Siguiente. Ya. Para el reparto de los alimentos preparados, aquí pues vemos que los alimentos deberán mantener su condición a temperatura según sea su consumo. El repartidor no debe
demorar en distribuirle el producto en mayor a 1 hora. Tampoco deberá abrir el empaque y los envases que contienen durante su transporte. Asimismo, como ya lo dije anteriormente, deberá desinfectar sus manos antes de retirar el alimento de la caja y mantener siempre la distancia de 1 metro antes de entregar, al entregar el producto. Y por último, pues se deberá desinfectar las manos y retirar el envase con el alimento de forma muy cuidadosa. Siguiente. A continuación, podemos observar en este diseño, en la distribución, cómo deben estar concebidos los muebles, es decir, mesas, sillas, dentro de un restaurante. Como podrán observar, entre mesa redonda y 4 sillas hay una distancia de 2 metros hacia otra mesa, que en este caso es una mesa cuadrada. Pero ¿por qué hay esa distancia de 2 metros entre el borde de esta mesa circular y esta mesa cuadrada? Porque todo este es un pasillo de tránsito. En todo lo que podemos observar cuando vayamos a un restaurante, tiene que notarse que haya estas distancias de 2 metros para que esté el pasillo de alto tránsito. Bien, pero si estuviera de mesa a mesa, es decir, del borde de esta mesa rectangular, larga que vemos, hacia esta otra mesa individual cuadrada, hay 1,5 metros de distancia. También podemos observar en la parte de al frente que existen mesas divididas con espaldar, y eso lo podemos observar sobre todo en los chifas, pero estos deben ser protectores que no permita en el fluido, en el aire, que el virus pueda estar flotando y se traslade de una mesa a otra mesa. Por eso que tienen protectores. Bien, aquí tenemos la otra parte, es la barra. ¿Cómo deben ser las dimensiones en las barras? Hay una distancia de 2 metros entre lo que vienen a ser aquellos que se acercan y se sientan en la barra ante la persona que lo atiende. Y hay entre el personal uno y otro 1 metro de distancia. Entonces, como podemos observar, estas dimensiones, esta distancia o distanciamiento social, como se denomina, nosotros en un restaurante debemos observar esto, por lo menos que haya 1 metro de distancia entre lo que viene a ser un personal y otro personal del restaurante, y entre las personas 1,5 metros, por lo menos, y en los pasadizos 2 metros de distancia. Bien, ya una de mis compañeras había tratado sobre lo que es el 40% de aforo, es decir, las licencias municipales que antes contenían una capacidad de 100 personas que entraban a un restaurante, es decir, antes de que se dé el COVID, su presencia de este virus, era de 100 personas en un restaurante, ahora se reducen a 40 personas. Es decir, la espacialidad que hoy necesitamos es mayor por el riesgo de contagio. Entonces, en los restaurantes de 100 personas, que antes era su capacidad de aforo, de ingresos de personas, ahora son 40 personas. Y aquí tenemos todo el equipamiento que debe tener un personal que trabaja en el restaurante, en la sección cocina, donde vemos que está con su gorrito, sus auriculares, viseras. Bien, entonces vemos también guantes, su chaleco, botas. Estas botas son especiales para que no se quede pegado por ahí algún tipo de bacterias. Entonces, como lo podemos... Compañero, disculpe que Y le corte. ya se va a cortar. Sí, ya se va a cortar el Zoom. Más bien tratemos de concluir para ya Ya, dar por finalizado sí. esta sala, esta reunión. Gracias, gracias compañera. Entonces, aquí tenemos los responsables, DIGESA, los gobiernos locales, los restaurantes que deben cumplir cada uno con su rol y función técnica de cuidado. La última, seguida compañera, para concluir. Y bien, entonces le agradecemos, puesto de que
material lo vamos a compartir en el YouTube, va a estar en el internet. Hay que prender nuestra cámara por último para tomarnos una foto todos Bien. para las evidencias. Chicos, prendan su cámara, compañeros. Y ahora sí. Saraí, ¿puedes hacer la captura, por favor? Ya la hice. Ya, ahora sí. Gracias por asistir, Bien, compañeros. compañero, gracias. Nos vemos en clases. Hasta luego.